Con las nuevas tecnologías, los adolescentes también están expuestos a riesgos virtuales relacionados con el sexo. Pantallas Amigas ofrece desde 1994 información a niños y jóvenes de los peligros del mal uso de los móviles, internet o las redes sociales. En una encuesta realizada en España, 2 de cada 10 jóvenes entre 12 y 17 años manifestaron haberse enviado por el móvil fotos o imágenes comprometedoras. Sexting es mandar mensajes de texto, los antiguos SMS. Ahora ya imágenes y vídeos de tipo erótico o pornográfico por medio del teléfono móvil. Si se distribuyen en el entorno de la víctima, se puede iniciar una estrategia de ciberbullying, es decir, el entorno cercano a esa chica hace comentarios, manda mensajes, ridiculiza. Por ejemplo, me pasa a mí una foto por el WhatsApp mismo, una niña desnuda y se sube al 20. Yo vi una que subieron también al 20 de una tía que desnuda. salía con un vestidito y así de lado y se la veía todo el... Como un colega mío, subí una foto de una niña desnuda que se la pasó por el WhatsApp. Sí, y luego se sube a 20 y todo el mundo lo ve y pues luego vienen los comentarios. Ya, y luego la agregan si 200.000 personas. Claro. Del sexting, esa imagen se convierte en pública y produce ciberbullying. Eso es lo que mató a Jessie Logan en Estados Unidos. Jessie Logan, una joven estadounidense, había enviado una foto desnuda a su novio. Terminaron la relación y este envió la foto a sus amigos, viéndola el resto de la escuela. Víctima de acosos y burlas, desesperada la joven fue a un programa de televisión para pedir que pararan de molestarla, pero eso no ocurrió. Jessie Logan se suicidó con tan solo 18 años. Yo me grabo con mi pareja porque va a ser el hombre de mi vida, hasta que de repente o tenemos una mala ruptura o no es quien yo pensaba que era y me empieza a chantajear porque él tiene esas imágenes. Incluso estamos hablando de violencia de género digital, ¿no? Hay chicos que lo están haciendo de forma deliberada y premeditada para de esa manera tener un control sobre su novia. Porque hay gente muy salida y muy guarra, porque echarte una foto desnuda y pasarse, o enseñando algo y pasársela a una persona con la que no tienes confianza, pues esa persona te puede putear y subirla a internet. Hay que tener cabeza de a quién le manda las cosas y qué cosas haces, y si no, no las hagas. Nos llegan muy diferentes casos. El más común, me encontré un chico en un chat o en una red social, luego fuimos al Messenger, me convenció para que le enseñara no sé qué, y a partir de ese momento me dijo que no era quien decía ser y que yo tenía que hacer esto, esto y esto si no quería que esa imagen viera la luz. Ellas cuando nos llaman normalmente están desesperadas. Por un lado, a sus padres no se atreven a contárselo y por otro lado tienen la presión de la persona que les está extorsionando y que quiere tener relaciones sexuales. Estos son personas que son bastante expertas a nivel informático y consiguen todo lujo de detalles de ellas. Normalmente lo que intentamos es reconducir al propio entorno familiar. Hay algunos menores que tienen tanto temor que no se atreven. Entonces, si ellos no nos dan el consentimiento, lo que hacemos es informar a la Brigada de Delitos Tecnológicos, policía y de Guardia Civil. Cuando nosotros éramos pequeños teníamos el teléfono del pasillo de casa. Nuestros padres sabían dónde íbamos y con quién íbamos porque nos oían la conversación. Hoy en día nuestros hijos no sabemos dónde van ni con quién van porque quedan a través del chat, quedan a través de las redes sociales. Y por eso es tan importante que nos impliquemos con ellos, que nos impliquemos con el grupo y que nos impliquemos con el colegio. No les abronquemos cada momento que están usando el ordenador porque nos vamos a convertir en enemigos de eso que para ellos es un refugio y una seña identitaria. No podemos renunciar a esa parte tan importante de su vida, cada vez más. Luego, cuanto antes nos acerquemos, mejor. Siempre sabían los padres más que los hijos, ahora ellos nos superan. Sí, entonces es muy difícil controlar un tema que nosotros desconocemos o vamos a gatas en esos temas. Pues hay que hacer cursillos entonces, yo creo. Ustedes siempre dicen, pero la clase de fisiología es un rollo, la clase de anatomía es un rollo, ¿las prácticas cuándo? Bueno, pues las prácticas cuando toque, en su momento. Pero ustedes previamente tienen que estar informados, tienen que saber cosas. Y eso que tanto les preocupa de las posturas está inventado desde siglos inmemoriales, ¿eh? Las imposibles son las que hacen en los programas de pornográficos. Es decir, son actores y hacen una serie de formas y de posturas que no tienen nada que ver ni con la sexualidad ni con nada, simplemente para excitar la imaginación. La satisfacción del sexo es incompleta. Es una opinión muy personal. Si además de sexo hay amor, es
las mariposas en el estómago llevadas a su máxima expresión. Entonces, el hecho de sexo, pues acaba uno convirtiendo el sexo en un problema. Es bueno que se vaya aprendiendo que la sexualidad, a ser posible, la mayor parte de las veces, vaya unido al mundo afectivo, no al mundo instintivo. Y para que esa sexualidad tenga ese lazo mágico entre ambos mundos, debe ir existiendo un descubrimiento del mundo afectivo, unido de la mano del cambio hormonal, del cambio físico que existe en la pubertad y justamente después de la pubertad. El todo ya existe desde hace tiempo, porque es una de las características que define al adolescente. ¿Qué es lo que ocurre entre los adolescentes de antes y los de ahora? Que los de antes, por mucho que quisieran todo ya y ahora, no tenían posibilidad, porque no tenían acceso, no tenían tanta facilidad y no tenían tanta información. De poder ver poquitos vídeos de tipo pornográfico gratis, ahora tenemos horas enteras gratis. El papel que en todo esto juega las mujeres, que es de la, vamos a decir, de la más casposa pornografía de toda la vida, ¿no? La mujer al servicio del hombre, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que está haciendo más daño que el propio consumo de contenidos pornográficos a determinadas edades. Las mujeres aparecen en posiciones un poco vejatorias, son consideradas objetos, les tiene que gustar una determinada forma de sexualidad pasional, con violencia, y entonces eso también, esos modelos en la adolescencia se copian, ¿no? Y muchas veces las adolescentes no piensan si quieren vivir la sexualidad de esa manera. En algunos estudios que se han hecho con población adolescente y con población universitaria, las chicas contestaban un 40% que habían tenido relaciones sexuales que, aunque consentidas, que habían sido coaccionadas y por lo tanto que no eran satisfactorias. Les gustan los chicos mayores y los chicos quieren otra cosa y las chicas pues acceden a hacerlo. Nosotras somos las que nos quedamos embarazadas, ellos no, ni pinchan ni cortan. Como dicen ellos solo hacen su trabajo. Tú en un instituto sabes rápido que no tienes relaciones sexuales. Hay una cierta distancia, bueno, yo ya estoy experimentado, ya hay... Lo que ocurre es que como esa experimentación la haga con 3 o 4 personas y se sepa, el resto la marcan, ¿eh? Volvemos a las etapas anteriores, ¿eh? Y ahí ese machismo sigue manteniéndose igual, ¿no? Si es un chaval, joder, es un ligón y qué mejor. Si es una chica, es una puta. Si tú ligas con muchos chicos, eres una fresca. Claro, y si no haces nada, eres ya una monjita. O sea, no hay término medio. Los chicos, si se lía con un montón de máquinas, pues, y si no hace nada, pues... Si un chico se enrolla con muchas, pues es el mejor, y si una chica se enrolla con muchos, pues es un poco suelta. Hay mucho machismo, reincido en que hay chicas, y yo lo he escuchado en pueblos, por ejemplo, dicen, joder, el mío es una máquina, es un machote, está de putas hoy, porque claro, demanda tanto. Yo lo he visto de decir, esta noche me he enrollado con 7 chicas. Sí, como si fuera una competición, que más se líe con alguien y eso es el mejor y todo eso. Yo sinceramente no creo que sea. La idea de muchos adolescentes de que el ser virgen produce cáncer, aclarar es que la sexualidad es una relación humana que conlleva una relación afectuosa, incluso puede llegar a un estado amoroso y que por tanto eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo desde la información y el conocimiento. Si bien en la sexualidad han roto los lazos a los 14 o 13 años, seguimos viendo adolescentes de 25 y de 30 años. Es decir, personas que no son capaces de gestionarse de una manera autónoma, y no me refiero solamente en lo económico, sino en lo emocional, en sentirse dueños de sí mismos. Y es lo que les pasa, decimos, empiezan muy pronto, pero es que enseguida casi, eso sí que es una cosa que lo fomentamos, ¿no? Lo de no dejarles hacer cosas de niños, o sea, mantenerles en la niñez. No, Cada queremos vez que crezcan. queremos que Sí, crezcan, no, porque es un nosotros no error. estamos en casa y estamos trabajando, porque queremos que sean más independientes. Los padres y las madres, por el trabajo, la velocidad a la que vamos todos en este mundo, creo que hemos dejado un poco esa parte y los hemos obligado a que sean mayores antes de tiempo. Y la adolescencia puede ser muy bonita, pero hay que disfrutarla. Y hay que tener también, yo creo, un poquito de, no sé, tacto con ellos,
Es difícil, porque muchas veces te contestan de una manera que te dan ganas de, yo qué sé, muy dura.